el criterio en cuanto a lo que es el tema de la recolección del servicio de aseo urbano y la forma de facturación, más que todo. Entiendo que existen diversas empresas que prestan este servicio, pero no sé si han evaluado esa posibilidad de que exista una especie de tabulador o de orden en la forma de cobrar o hacer la facturación. Sí, fíjate, ese tema, digamos que lo primero que tendríamos que hacer referencia es que constitucionalmente la recolección de desechos es es necesario o lo hacen las alcaldías y es una competencia constitucional de ellos. Ciertamente en el caso cuando esas alcaldías deciden contratar a una empresa privada, por supuesto que ellos mismos establecen sus normativas de cómo debe ser cobrada, incluso pueden empezar los procesos de negociación de cómo debe ser la mejor metodología. Yo creo que es un tema de autonomía municipal. Okay. No veo por qué en algunos casos no se pueda tratar de establecer un método único, pero un método único entendiendo de que tratemos de cobrar todos por el mismo mecanismo, etcétera. Okay. Pero también lo cierto es que en cuanto a la determinación propia de la tarifa, eso no es posible. O sea, no es posible unificar, y te explico por qué. Porque la topografía del municipio influye en la determinación de la tarifa. Los tipos de servicios que presta la empresa privada influyen en la tarifa. El catastro influye en la tarifa. La distancia que hay al relleno sanitario también influye en la tarifa. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que hacen difícil que se pueda establecer una tarifa única. Y de hecho, con respecto a ese tema, hay la nueva ley de armonización tributaria, hace mención a ese tema. Nosotros particularmente como gremio, como Cámara, hemos hecho algunos aportes a esa ley. Hemos estado en reuniones con la Comisión de Finanzas, que es la que está manejando este tema. Hemos hecho nuestras observaciones y la verdad es que creemos que, bueno, en principio una ley orgánica no es la más idónea para establecer un precio. Claro, no, por los temas legislativos que significa una ley claro, orgánica. Digo, es metodología, básicamente. Exacto. Y por otro, exacto. Y entonces, pero fíjate, en la agenda legislativa del 2023 está la modificación de la Ley de Gestión Integral de la Basura. Entonces, bueno, si hay alguna metodología que podamos acordar, que podamos estudiar en conjunto con el gobierno, yo creo que es esa ley la más idónea para establecerla. Te reitero, no se puede establecer por múltiples factores un precio. Claro, claro. Pero una metodología... Pero una metodología sería quizá más ordenado, pues, para el cobro y para el usuario, poder entender qué se le está cobrando. En medio de estas condiciones, ustedes señalan que hay 6 millones de personas beneficiándose en este momento. Somos un país de más de 30 millones de personas. ¿Qué está pasando con el resto? Claro, fíjate, ahí es lo que yo te comentaba hace rato. Solo el 15% de los municipios son atendidos por un servicio privado. Y quiero mencionártelo porque es muy importante. Según el último estudio de Data Analysis, el servicio público de aseo urbano es el mejor valorado del país. En una escala del 1 al 5, 1 muy malo, 5 muy bueno, el servicio público de aseo urbano tiene 3.3. Frente a el servicio, por ejemplo, de agua, que es 1.4, el servicio de energía eléctrica, que es 1.3. Pero, sin embargo, dentro del rubro de aseo urbano, ellos hacen una diferenciación entre lo que es el servicio público prestado por entes públicos directamente, entiéndase público porque son prestados por la alcaldía o las alcaldías o las municipalidades directamente, y el servicio público de aseo urbano, pero prestado por empresas privadas. En esa diferenciación, el servicio público prestado por entes públicos directamente tiene una valoración de 2.7. Sin embargo, el de aseo urbano prestado por empresas privadas tiene 3.9. Por eso nuestra aseveración de que el servicio público en Venezuela mejor valorado es el servicio público de aseo urbano prestado por empresas privadas, lo cual lleva a colación que podremos tener problemas que tengamos que solucionar, sin duda alguna como cualquier otra actividad económica, pero seguimos siendo el mejor valorado. En el momento que atraviesa el país, usted señala la ley de armonización tributaria, la ley de servicios ambientales, esta situación, más allá del tema legislativo,
efectivamente en este momento, en qué podríamos mejorar, porque bueno, las leyes tardan mucho probablemente en salir y muchas veces ni siquiera se aplican. Fíjate, sin embargo, en lo que se refiere a los servicios ambientales, y es el éxito que ha tenido otros países mucho más avanzados que el nuestro, tenemos que partir de las políticas de Estado, realmente tenemos que partir de normativas. Y esas normativas, por supuesto, tienen que hacer referencia a temas tan importantes como lo es la materia del reciclaje, como lo es la materia de la generación de energía eléctrica, incluso la generación de combustible a partir de los desechos, o, por ejemplo, la generación de compostaje que sirve como fertilizante a la flora. Todos esos temas tenemos que abordarlos, además de abordarlos en normativa. Hay unos temas relacionados a la responsabilidad extendida del productor. Por ahí hay en el mundo algunas corrientes que aseveran que son las empresas las llamadas incluso a pagar el costo del servicio, porque muchos de los desechos que se producen y que llegan al medio ambiente contaminando son generados por las propias empresas. Entiéndase temas relacionados, por ejemplo, como los cauchos, las baterías o las pilas, los aceites que son altamente contaminantes. Entonces, sobre esa materia hay que generar muchas políticas y muchas conversaciones, muchos acuerdos. Además hay otros temas también tan importantes como es la educación. Claro. Tenemos que empezar la educación no solo en los colegios, la educación en nuestras casas, el poder enseñarle a nuestros hijos que es necesario hacer reciclaje, pero no necesario, no hay una necesidad de vamos a diferenciarlo por colores, no, es que hay que enseñarles el por qué. O sea, porque recuerda además que la protección del medio ambiente es una responsabilidad individual, pero también colectiva. Está incluso en las metas del milenio establecidas y me gustaría saber si aquí se ha logrado entender algo de esto y la importancia, por ejemplo, de la separación de todo lo que tiene que ver con cartones, papeles, plástico y el efecto que puede tener de beneficio para la humanidad, básicamente. Bueno, fíjate que precisamente nosotros como un país que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, tenemos el deber de cumplir lo que llaman los objetivos del desarrollo sustentable, que son para el 2030, estamos a 7 años. Estamos a un paso pues, de llegar a esa menos meta. De una década. Y estamos muy lejos pues todavía de poder, o sea, todos estos temas que estamos hablando del reciclaje, la generación energética, etcétera, son temas que todavía tenemos que abordar. Por eso la Cámara tiene como dentro de sus principales objetivos hacer un llamado a la conciencia de la población, a las empresas, a unirnos, a hacer esfuerzos por llegar a convenios, por llegar a hacer un esfuerzo común en proteger el medio ambiente. La verdad es que en algún momento, y ese momento créeme que está más cerca de lo que uno cree, el proteger el medio ambiente no va a ser una opción, va a ser una necesidad. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y por poder conocer a qué se están